Hoy andamos a todo pulmón con la doctora Madeline Ceballos. Ella es médico egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una especialidad en medicina interna del Hospital Docente Padre Villini y una subespecialidad en neumología, broncoscopía y función pulmonar en el Hospital Salvador Gautier, con un diplomado también en gestión clínica de los servicios de salud. Buenos días, doctora Ceballos. Bienvenida a Cátedra Médica. Muy buenos días. Es un gusto, un placer para mí compartir información médica de valor que puede impactar positivamente su vida. Así es, bueno, y hoy el tema es tabaquismo. Vamos a estar detallando todo esto, qué es, cómo afecta a la salud del pulmón. Y usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta de tema de neumología, sobre todo en estos días que hay tantos virus respiratorios por ahí circulando. Si usted tiene alguna inquietud, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también la línea internacional 833-380-0062. Además, usted puede escribirnos a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí en el chat dejarnos sus preguntas. Aquí vamos a estar al pendiente para que la doctora pueda disipar cualquier duda que usted tenga en el día de hoy. Doctora, tabaquismo, ¿cómo podemos definir este término? Iniciar por ahí. Muy bien. Realmente el tabaquismo se define como el mal hábito de fumar productos que son derivados del tabaco. O sea que no es solo fumar tabaco. No, cualquier producto que sea derivado del tabaco ya cae dentro de esta categoría. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud trasciende un poquito más, va más allá y lo define como una enfermedad crónica, adictiva, recidivante y conductual. Bien sabemos que la persona que fuma es consciente de todos los daños que produce el tabaquismo en la salud, en nuestro organismo. Aún así, su deseo por suplir o llenar una necesidad, un vacío, una ansiedad impera y puede más que el conocimiento de estos daños sobre su salud. Por ende, también la parte psiquiátrica es muy importante en el abordaje terapéutico de estos pacientes. Bien, hoy vamos a abordar el impacto que tiene el tabaquismo en el pulmón, que es la parte que le compete a usted como neumóloga. Pero nos gustaría como tener una mirada general de cómo afecta a todo el organismo el hecho de fumar. Así es. Bueno, realmente el tabaquismo incide en el desarrollo de un sinnúmero de condiciones. De manera particular, sabemos que las enfermedades cardiovasculares, que dicho sea de paso, representan la primera causa de muerte a nivel mundial, tienen como factor de riesgo en su desarrollo el tabaquismo también como tal. Es uno de los factores que puede condicionar o puede propiciar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Dentro de esta, la cardiopatía isquémica, la cual es la causa más frecuente de muerte, el infarto agudo del miocardio, y tiene también como factor de riesgo importante el tabaquismo. Tenemos igualmente pues también las enfermedades neurodegenerativas en general, neurovasculares dentro de estas, el evento cerebrovascular en cualquiera de sus vertientes. Los pacientes con trombosis, con derrame cerebral, pues tienen también como factor de riesgo en caso de que lo hayan realizado en algún momento de su vida el tabaquismo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica que constituye la tercera causa de muerte a nivel mundial, la cual engloba la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, tienen como primera causa de su desarrollo el tabaquismo también como tal. Igualmente a todo esto debemos pues sumar el cáncer, el cual es una importante causa de muerte. El tabaquismo se asocia a más de 20 subtipos y tipos de cáncer en general y es una causa también de enfermedad, de morbimortalidad a nivel mundial, el cáncer en cualquiera de sus vertientes. Tenemos también pues afecciones sistémicas de cualquier otro tipo, envejecimiento prematuro de la piel, daño periodontal, caries, gingivitis, manchado de los dientes, exacerbaciones de los cuadros ya preexistentes, aquellos pacientes con una patología respiratoria previa, evidentemente al fumar pueden descompensarla, por ejemplo en el caso del asma, pueden hacer cuadros agudos, graves, que pueden evolucionar hacia una complicación vital. Y así hay un sinnúmero más de condiciones de patologías que pueden vincularse estrechamente al tabaquismo. Importante en el sexo masculino, también la parte de la disfunción eréctil, recordar que la impotencia sexual también pues tiene como factor de riesgo el tabaquismo, ya que el humo del tabaco puede limitar la síntesis de óxido nítrico, que es importante para relajar el músculo liso cavernoso y es lo que promueve la erección. Igualmente, pues también puede determinar la infertilidad tanto en el hombre como en la mujer, ya que altera la calidad, la composición y la concentración del semen.
Doctora Ceballos, usted decía que el tabaquismo era consumo de derivados del tabaco, Así es. pero en los últimos años se ha puesto de moda el uso del cigarro electrónico, que creo que le llaman cigarro electrónico, pero no, ¿cuáles son las sustancias que se utilizan para el uso de este dispositivo? Bueno, realmente todos los productos que contienen nicotina se denominan productos derivados del tabaco. El vape como tal no contiene tabaco, pero sí tiene nicotina. E igualmente, al calentarse, produce monóxido de carbono, produce propilenglicol. Monóxido de carbono, eso es lo que también piden los carros también. Claro, ¿En exactamente. serio? Así mismo es. Bueno. Y lo mismo pasa con la juca, en la que el volumen de este humo es mayor y por ende puede haber hasta 4 y 5 veces más concentración de monóxido de carbono en la sangre al usar la juca que al usar, por ejemplo, un cigarrillo convencional. Doctora, en la definición, usted habló de una enfermedad adictiva crónica, ¿de acuerdo? Que produce el conjunto de consecuencias que usted mencionó. Entonces, lo que quiere decir es que el tabaquismo es una adicción como la adicción al juego, al sexo, es una adicción como al trabajo, como... Así es Así. una adicción como cualquier otra y realmente es adictiva por la nicotina, que es la principal sustancia psicoestimulante que lo conforma y que produce en el paciente este deseo incesante de consumirlo constantemente. Ahí es donde me confunde, porque el juego no tiene ni nicotina. ¿Qué le digo yo a usted? El sexo, ahí adicto al sexo, no tiene nicotina. Pero producen ¿Cómo actúa sensación de esto? bienestar y de felicidad. Ah, Entonces está estrechamente también vinculado la sensación de bienestar, de felicidad. Muchos pacientes consumen el tabaco precisamente como un antidepresivo porque entienden que esto pues puede suplir o puede llenar un vacío o mejorar la ansiedad. Realmente hay muchas razones por las cuales fuma, pero la primera es la sensación de bienestar que les produce a los pacientes. Bien, si usted nos, Entonces, sí, si usted nos acaba de sintonizar, hoy estamos conversando con la doctora Madeline Ceballos sobre tabaquismo y usted puede hacerle cualquier pregunta a la doctora hoy, aquí llamándonos al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Adelante, doctor Lafontaine. entonces, otra inquietud que tengo, es un humito que entra en los pulmones y sale de los pulmones. Entonces, ¿cómo es posible que genere tantas complicaciones? Porque no llega a la piel, es un mito, la nicotina, no llega a la... Explique eso, por favor. Bueno, mire, realmente inmediatamente cualquier gas, cualquier humo llega a la cavidad oral. La cavidad oral es un sistema vasto vascularizado, es bastante vascularizada. En la región sublingual, como bien sabemos, los pacientes cuando llegan a la emergencia le ponen un captopril sublingual, porque de aquí pasa directo a la sangre. Cualquier fármaco, cualquier sustancia química o de cualquier otra composición que llegue inmediatamente a nuestro sistema a través de los vasos sanguíneos puede distribuirse en el torrente sanguíneo y de esta forma afectar los diferentes tejidos y órganos. Igualmente, la vía inhalatoria es una vía de administración farmacológica y por esta vía también pues llegan los fármacos, llega un sinnúmero de medicamentos que se usan inhalados, pueden llegar al torrente sanguíneo. Lo mismo pasa con el tabaco. Pasa directo a la sangre por vasos sanguíneos que están en todo este trayecto. O sea que aunque yo no fume, si tengo un vecino o un compañero de trabajo que fuma, en algún momento yo termino también inhalando el efecto del humo del cigarro. Así es, y se convierte en un fumador pasivo, Sí. que es la persona que inhala secundariamente el humo de otra persona que fuma activamente. Y eso tiene entonces el mismo impacto. O sea, si yo soy un fumador pasivo, puedo tener las mismas consecuencias de salud que la persona que se está fumando el tabaco, el cigarrillo directamente. Eventualmente no tienen exactamente el mismo riesgo, pero sí definitivamente que afecta e impacta la salud. El tabaquismo pasivo ocasiona más de 1.2 millones de muertes al año. Realmente ¿Cuál, Pérez? El 1.2, sí, el pasivo. 1.2 millones de muertes al año por cáncer de pulmón ocasiona el tabaquismo pasivo. El activo ocasiona algunas 2.6 millones de muertes al año. O sea que entonces la mortalidad por tabaquismo supera el número de muertes que produjo la pandemia. Y esto, digamos, es
de manera regular. O sea, todos los años básicamente mueren aproximadamente 8 millones de personas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, a causa del consumo de tabaco y sus derivados. Eso es correcto. De hecho, se ha establecido en los Estados Unidos, se estima que los daños y las muertes producidas por el tabaquismo son mayores que al sumar las muertes por el SIDA, las muertes por armas de fuego, las muertes por vehículos, por accidentes de tránsito. Todas ellas juntas no suman la cantidad de muertes que ocasiona el tabaquismo como tal. Es un arma letal. Lamentablemente, por ello es importante crear conciencia en la población sobre esta situación. ¿Y qué cantidad de personas al año se adhieren son tratados por esta adicción? O sea, ¿cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Bueno, si en cuanto a las enfermedades en general que están asociadas con el tabaquismo, el EPOC, que es la primera, la más frecuente, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ocasiona 3 millones de muertes al año. Y sabemos que su causa principal es el tabaco. Entonces, realmente el tabaquismo, de hecho, se considera que representa hasta el 30% de las causas de cáncer en general. Es decir, que independientemente del cáncer que sea, el tabaco constituye el 30% de las causas de todos los cánceres. Está vinculado estrechamente a cualquier tipo de cáncer, está vinculado al desarrollo de cualquier enfermedad crónica o a la descompensación de esta enfermedad si ya el paciente la padece. Doctora, en este punto de los fumadores pasivos, me gustaría que usted pudiera hablarnos, porque el fumador no mide a quién está afectando a su alrededor. Muchas veces está ese papá fumando y está ese niño alrededor ahí mientras papá fuma. ¿Cuáles son las consecuencias a la salud de un niño que es fumador pasivo a mediano y largo plazo? Así es, muy importante. Bueno, se estima que de manera anual unos 65,000 niños fallecen debido a causas que están vinculadas con el tabaquismo. E igualmente se considera que en los Estados Unidos, por ejemplo, hasta el 50% de los niños ha tenido exposición y ha tenido alguna exacerbación de un cuadro como tal, sea respiratorio o de cualquier otra índole debido al tabaco como tal. Entonces, realmente el tabaquismo pasivo, en este caso, como acabas de abordar, en los niños puede descompensar todos los cuadros de asma. Es una de las patologías más frecuentes, más importantes desde el punto de vista respiratorio y que puede tener una evolución tórpida y fatal cuando tenemos una exposición continua y constante al humo del tabaco. Sabemos que en el humo de este tabaco tenemos más de 2.000, 3.000 sustancias que producen irritación del epitelio respiratorio. Al ser inhaladas, pues van a determinar el desarrollo de un proceso inflamatorio en la vía aérea de este paciente, por lo cual los cuadros de asma son bastante perjudicados en estos casos. Igualmente, los casos de rinitis alérgica se pueden ver afectados, los niños con rinitis, con asma, pero no solo esto, sino que también pues los cuadros de neumonía, en caso de ya presentarla, pues puede tener una evolución más tórpida, menos satisfactoria que en el caso de no tener esta exposición. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros, hacer cualquier pregunta de tema de neumología a la doctora Madeline Ceballos, que nos acompaña en el día de hoy. Doctora, ya habíamos hablado de los efectos que tiene en los diferentes órganos el tabaquismo, pero nos gustaría que pudiéramos ya ampliar el tema del impacto al pulmón. Usted hablaba de la enfermedad pulmonar obstructiva, pero ¿cuáles otras consecuencias puede cargar el pulmón por el tabaquismo? Muy bien, el humo del tabaco, como bien hemos descrito, es realmente perjudicial para la salud. A nivel pulmonar tenemos un complejo, es un mecanismo de defensa denominado aparato mucociliar. Este aparato mucociliar es lo que favorece la eliminación, la expectoración de las secreciones cuando es necesario. Si nos fijamos, al toser podemos eliminar secreciones que van ascendiendo desde la parte más baja de nuestra vía aérea hacia el exterior. Y esto es favorecido por este aparato mucociliar. En los pacientes que son fumadores se puede ver afectado este complejo, este mecanismo de defensa, por lo cual se les hace difícil la expectoración de estas secreciones y favorece el desarrollo consecuente
de infecciones respiratorias de cualquier tipo, tanto altas como bajas. Dentro de estas, una de las más importantes, pues la neumonía. Evidentemente, aquellos pacientes que tienen ya cierto tiempo fumando pueden tener cierta alteración de este aparato mucociliar, son más propensos a desarrollar cuadros graves de neumonía. En los pacientes que cursan con COVID-19, con influenza, igualmente pueden verse complicada la evolución de su caso o de su cuadro clínico como tal. Tenemos también pues los cuadros de rinitis que ya se han mencionado previamente, la exacerbación del asma, los cuadros de bronquitis, tanto aguda como crónica, y así hay un sinfín de patologías respiratorias que están vinculadas no solo en la génesis de la enfermedad, sino en la exacerbación o la descompensación de la condición. Doctor, ¿usted sabía que el Senado de la República Dominicana declaró el tabaco como patrimonio cultural de la República Dominicana? No tenía conocimiento de eso, pero es muy interesante. Pues sí, el Senado de la República, nuestros flamantes senadores, supongo que no sabían nada de lo que estamos diciendo aquí cuando declararon el tabaco y el cigarro dominicano como patrimonio cultural. Porque hemos visto que, como usted dice, pues todos los efectos adversos que produce, nosotros somos un país productor de tabaco, eso es innegable. Inclusive, la Organización Mundial de la Salud en el 2003 creó el convenio marco de la OMS para control del tabaco en todos los países. De ese convenio tiene que ser ratificado por los organismos competentes de todos los países. En el caso de la República Dominicana, nunca ese convenio ha podido ser ratificado, supongo que por el lobismo que hacen la industria del tabaco. De los 190 países que componen las Naciones Unidas, 182 países ya han asumido el convenio. Sin embargo, la República Dominicana no lo ha asumido. ¿Tiene alguna opinión sobre ese tema? Bueno, realmente me imagino que habrá muchas opiniones encontradas. La industria tabacalera siempre tiene una injerencia muy, muy grande, muy importante, la mercadotecnia que arropa a este tema del tabaquismo, y a veces eso puede más. Pero sería bueno realizar una revisión de esa declaración, porque sabemos que estamos hablando a largo plazo de realmente pues un hábito tóxico que es perjudicial para la salud en todos los sentidos. Así es. Es un arma letal. Así es. Vamos a escuchar qué dice la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días al equipo. Hola, Albert, adelante. Muy especial para la invitada de hoy. Montero, La Fontana, mi respeto para ustedes, señores. Bueno, precisamente te voy a aprovechar el tema para hacer una salvedad, que la verdad que el ser humano es un ser complicado, porque aún sabiendo nosotros los efectos dañinos que produce el tabaco, todo el que fuma lo sabe, aún sigue fumando y siguen aprobando leyes en favor de y patrimonio y todo eso, somos un poquito complicados. Pero aprovechando ese mismo renglón, quisiera preguntarle a la doctora, hay una tendencia en Norteamérica sobre todo, que es el país de referencia, yo digo que del mundo, donde se está legalizando ya el consumo del cannabis, de la marihuana, tanto para fines recreativos como para fines medicinales, etcétera. Tiene este componente los mismos efectos secundarios nocivos que el tabaco, a pesar de que la marihuana en sí no tiene nicotina, el tabaco sí tiene tetrahidrocannabinol, que eso es lo que produce el efecto mental, pero tiene los mismos efectos secundarios o nocivos o complicaciones que el tabaco por el hecho de ingerir el humo. Lo escucho en el aire. Gracias por su llamada. Adelante, doctora. Bueno, realmente en cuanto a lo que acabamos de mencionar, sobre todo en el tema del cáncer de pulmón, no hay ningún otro factor de riesgo que sea equiparable al tabaquismo en ese sentido. Lo que sí es indudable que la marihuana, a pesar de que no se ha esclarecido del todo cuál es el porcentaje o la tasa realmente de afección o su vinculación directa con el cáncer de pulmón, con las afecciones respiratorias, porque sabemos que es una droga y su consumo es ilegal, por lo tanto no hay tantos estudios científicos, pero sí sabemos que de las pocas investigaciones que han sido llevadas a cabo, se ha demostrado que es perjudicial y que puede incidir en la génesis del cáncer de pulmón. Ahora bien, ningún otro tipo de hábito tóxico es tan dañino, tan mortal como lo es el tabaco. Esa es la realidad.
809-682-9850. Usted tiene la oportunidad de llamar, hacer su aporte o hacer su pregunta hoy aquí en Cátedra Médica. Y 833-380-0062. Doctor Lafontaine, adelante. Hola, doctora. Hay una conversación que se da a diario cuando se junta un fumador, un no fumador y esto. Ok, se tiene el concepto de que el tabaco per se, o sea, la hoja de tabaco, no contiene nicotina. Inclusive hay el pachuché, que es el que realiza el campesino en el campo, quien lo cultiva, de fumar directamente la hoja, la envuelve y fuma. Esa es una. Y la otra es que en el proceso de elaboración, en el filtro, es que está la nicotina. O sea, que la nicotina no es propia del tabaco, sino propia del filtro. ¿Qué tiene usted que No, decir eso al no es respecto? así. La planta de tabaco como tal, dentro de su composición, uno de los elementos más importantes es la nicotina. Independientemente de cualquiera de sus vertientes o en cualquiera de sus preparaciones, todas contienen nicotina. Incluso el vape, que se ha pintado como el más inofensivo, y en algunos casos, el vape, ¿Qué es el vape? el cigarrillo electrónico. Ok. Muchos ponderan y han establecido o lo venden como libre de nicotina, y cuando se les realizan estudios científicos se demuestra que sí lo tiene. Eso es así. Independientemente de la planta de tabaco, una de sus sustancias químicas que los compone es la nicotina. Bien, doctor. Doctora, entonces, ¿cómo llega la persona a comenzar a fumar? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Lo enseñan en la escuela? ¿Hay un librito para aprender a fumar? No sé. Bueno, generalmente suelen ser conductas aprendidas, los hijos de los padres, amigos, amistades, familiares. La persona lo ve, se interesa, prueba y le gusta y continúa. Suele ser esa una de las causas más frecuentes. Igualmente, aquellas personas que de hecho también reciben un nombre, que son los fumadores hedonistas, son pacientes que fuman porque sienten que esto le da cierto poder. Estatus. Sí. Sobre todo eso que andan ahora con el cigarrillo El electrónico. puro, también, el puro. Sí, son hedonistas, fuman por ese sentido, esa sensación de jerarquía, de importancia, de poder. Pero por lo demás son conductas aprendidas. Un patrón, se observa la conducta y se hace exactamente lo mismo. O invitación de, como dicen por ahí, las malas juntillas corrompen las buenas costumbres. Claro. Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, doctora, tenemos el fumador activo, tenemos el fumador pasivo, ¿de acuerdo? Pero, ¿y el producto que está en el vientre de la mujer? ¿Se convierte en fumador también? ¿Tiene esto algún efecto sobre el mismo? ¿Tiene que ver algo con el problema de la alta mortalidad, o sea, neonatal, con los abortos? ¿Qué puede decirnos en ese sentido? Eso es correcto. La madre que fuma inmediatamente le pasa a su hijo todos los compuestos químicos dañinos que son... Sí, todos los que ella fuma pasan directamente a través de la sangre al bebé. Esto no respeta la barrera placentaria en ningún tipo. El niño en este caso se convierte en un fumador activo porque está fumando de manera directa a través de la sangre de la madre que pasa hacia él. Entonces, realmente incide el tabaquismo en ese sentido de la madre hacia el feto en el desarrollo de placenta previa, de parto pretérmino o prematuro. Igualmente, pues las hemorragias del embarazo también están asociadas al tabaquismo. Paladar hendido, labio leporino, restricción del crecimiento intrauterino. E igualmente los niños que son concebidos por madres fumadoras, desde el preciso momento del nacimiento ya tienen cambios en su función pulmonar. Es decir, que ya es un niño que nace con alteraciones en la función respiratoria y tiene hasta 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dígase enfisema pulmonar, bronquitis crónica a lo largo de su vida y de desarrollar asma también por igual. Wow, de verdad, muchísimas consecuencias. Hay que tener mayor conciencia a esas mujeres embarazadas que nos escuchan hoy aquí en Cátedra Médica. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Voy a empezar diciendo, ¿y la Organización de la Salud Mundial? ¿Para cuándo? Oiga, doctora, yo quiero que una pregunta. Poniendo que estoy oyendo ese programa, soy un fumador, no soy yo, ¿qué tiempo, yo dejé de fumar porque oí ese programa, qué tiempo
dura para desintoxicar mi cuerpo de tabaquismo? Y en cuanto a la cantidad de cigarros, 1, 2, 3, 4, el que fuma 2 al día, 3 al día, 10 al día, en cuanto a eso, ¿qué se puede decir? Le escucho por usted. Excelente las preguntas de este oyente. ¿Cómo se borra la huella? ¿Se borra esa huella que deja el cigarro? realmente se en los borra. pulmones, se borra. Bueno, todo dependerá. Las huellas del cigarrillo como tal, si ya han creado un daño estructural o anatómico en los tejidos, en los órganos, ya estamos hablando de un daño o una afección irreversible que va a determinar una disfunción de ese tejido o de ese órgano. Ahora bien, si usted como paciente fumador aún no ha desarrollado enfermedades crónicas o afecciones asociadas al tabaquismo, lo felicito, pero realmente la dicha no es para siempre. O sea que este es el momento para abandonarlo. En cuanto al riesgo y cuándo empieza a reducirse, pasados los 10 años, luego del abandono del hábito tabáquico, empieza a reducirse este riesgo de manera gradual. Esto significa que no es que a los 10 años ya el riesgo que usted tiene de desarrollar un cáncer de pulmón o una enfermedad asociada al tabaquismo vaya a desaparecer, sino que empieza a reducirse paulatinamente. Y a partir de los 20 años, luego de haber abandonado el hábito tabáquico, tal vez puede llegar a equipararse con el riesgo que tiene una persona que no es fumadora. Pero a partir de los 10 años empieza la reducción gradual de este riesgo de manera paulatina. 10 años para comenzar a pensar en que se va a comenzar a borrar entonces la huella. Y 20... Así es. Para llegar a equipararse quizás al riesgo de una persona normal que no ha sido fumadora. Entonces, del otro lado, doctora, ¿después de qué tiempo de que esa persona decidió comenzar a fumar y ya es un fumador recurrente, comienzan a mostrarse los daños, comienza a tener un impacto en el organismo? Depende del tipo de afección. En el caso de los pacientes que tienen patologías respiratorias preexistentes o de base, de hecho, con inhalar un solo cigarrillo pueden descompensarse. Un paciente con asma que fume, que use cigarrillos hasta una sola vez, ya este humo puede exacerbar, puede condicionar el desarrollo de una crisis de asma. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y cáncer de pulmón es acumulativo con el paso del tiempo y con el número de cigarrillos que son fumados al día por este paciente. Para estimar este riesgo tenemos un índice que es el denominado índice paquete año o IPA. Vamos a tomar en consideración cuántos cigarrillos fuma este paciente diariamente, cuántos años tiene fumando el paciente, lo dividimos entre 20 y esto nos va a dar pues un valor. Si el paciente tiene menos de 10, según el IPA, el riesgo es nulo. Si tiene de 10 a 20, es leve. De 21 a 40 es moderado y más de 41 o igual a 41 es intenso. Es decir, que el riesgo dependerá del número de cigarrillos que el paciente fuma diariamente y del número de años que tiene el paciente fumando. Entonces, ese índice paquete, el IPA, número de cigarros que consumo, Por el número de años fumando. por el número de años que tengo fumando, Entre 20. entre 20. Oye, Así ¿me es. escucharon fumadores por ahí para que comiencen a calcular su riesgo y dejen de fumar? Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Quisiera saber la diferencia en los daños del tabaco, el cigarro ese grande, y el cachimbo, que también es tabaco, pero a través de un cachimbo, y la juca. ¿Cuál le hace más daño de los tres? Adelante, doctora. Bueno, indudablemente que el tabaco contiene hasta 20 gramos el tabaco o cigarro, como le dicen, contiene hasta 20 gramos de tabaco como tal. En el cigarrillo, por ejemplo, tenemos menos de 1 gramo. En el puro tenemos hasta 20 gramos. En el tabaco tenemos 1 gramo completo y el cigarrillo tiene menos de 1 gramo. La concentración de tabaco en la juca es más baja, evidentemente, o sea que no es equiparable, pero igualmente también es lesiva y produce daño. No podemos dejarla de un lado. Doctora, ahora mismo, dentro del público que nos está escuchando, hay muchos que tienen un IPA de 50. Sin embargo, no lo desarrollan, no desarrollan ninguna patología, no desarrollan cáncer, por esto no desarrollan nada. Tienen sus pulmones desde el punto de vista de patología intactos. ¿Es que hay algún factor protector? No, no hay un factor protector, pero todo dependerá de la idiosincrasia de cada paciente.
En tema de cáncer sabemos que tenemos muchos factores que aumentan el riesgo. Tener un riesgo aumentado no implica que indudablemente vamos a desarrollar un cáncer, pero sí sabemos que es una persona que tiene un riesgo mayor que cualquier otro individuo normal. Igualmente hay que considerar otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, la exposición medioambiental, la genética de otros pacientes que tal vez tienen menos años de ser fumadores, pero desarrollan un cáncer. Es una condición multifactorial en tema de cáncer, pero lo que sí es cierto es que todos los fumadores, al menos la mitad de los pacientes que fuman, se estima que en algún momento de su vida desarrollarán enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctora, estuve leyendo algunas informaciones ahí, sobre todo de España, que siempre lo tomamos como referencia por la cercanía, digamos, cultural. Dicen en España que el 23% de los españoles son fumadores. ¿Qué porcentaje en República Dominicana podríamos decir que son fumadores? Aproximadamente un 20%. Y ese riesgo y esa población va en aumento por la juca, que está englobada dentro de esta categoría también. O sea que un 20% de la población está en consumo de tabaco. Así es. Y viene en aumento por el tema de la juca de y los cigarrillos electrónicos, que nos están políticamente confundiendo de que no son dañinos. Así es, eso es correcto. Bien, hoy estamos conversando con la doctora Madeline Ceballos, hablamos sobre tabaquismo. La doctora Madeline Ceballos tiene consulta privada en la clínica Abreu. Allí usted puede llamar al 809-688-4411 para hacer sus citas. También está en el Centro Médico Monumental, allí en el 809-475-1475 y en la clínica Altagracia con el 809-596-4324. Adelante. O sea, hay una mayor posibilidad de desarrollar EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cáncer. Sí, claro. Sí. Entonces, las personas que nos están escuchando, cuando le hablan de cáncer del pulmón, probablemente se hagan una idea rápida de qué tan catastrófico es esto. ¿Qué pudiera decir usted así, sucinto, sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Hasta dónde nos pudiera llevar esto? Para que las personas se orienten. Así es. Lo primero es que la podemos definir como una destrucción de la porción distal al alveolo terminal. Es decir, vamos a tener un paciente que a consecuencia del tiempo que tiene siendo fumador, se destruye una parte de su pulmón. Evidentemente que, como dijimos anteriormente, cuando se modifica la estructura o la anatomía de un órgano, es imposible que este órgano vuelva nuevamente a tener una función normal como la tenía desde el momento de su nacimiento. En este caso, a consecuencia del tabaquismo, pero también hay otros factores que pueden intervenir en el desarrollo del enfisema pulmonar o de la bronquitis crónica, como el déficit de alfa-1 antitripsina, en estos casos un 1%, entre otros factores, sobre todo neumonías, infecciones, procesos de destrucción de fibrosis y demás. En general, en el enfisema pulmonar y en la bronquitis crónica, pues vamos a tener un paciente que eventualmente empieza con un cuadro de disnea, especialmente en el enfisema, que es el síntoma cardinal, un cuadro de disnea que es sensación de falta de aire. Es un paciente que empieza manifestando esta sintomatología y puede progresar de manera gradual. En el paciente con bronquitis crónica vamos a tener tos y expectoración. Es un paciente que realmente llega a la consulta aquejado porque produce mucha expectoración y la misma persiste pese a un tratamiento. Mucho catarro. Tiene mucho catarro y es persistente a pesar de la medicación de fármacos ideales. En general, en el EPOC vamos a tener la típica tos del fumador, que es una tos pertinaz, es una tos persistente que no cede a pesar de la medicación adecuada. Y lo podemos diagnosticar a través de imágenes médicas, dentro de las cuales la tomografía de tórax es muy importante, ya que tiene una alta sensibilidad para detectar cualquier daño en la integridad del parénquima pulmonar, y pruebas de función pulmonar, dentro de las cuales la espirometría es una de las más empleadas a nivel mundial. Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con la doctora Madeline Ceballos hoy sobre tabaquismo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.